A ver, hermano, nosotros aquí en la iglesia hemos tenido por costumbre el mes de noviembre usarlo para hacer un énfasis sobre el tema de la mayordomía. Lo que hacemos es que cuando estamos enseñando una serie de sermones sobre algún tema, nos detenemos, hacemos un alto durante este mes para tratar este tema específico, porque es muy importante para nuestra vida espiritual, la mayordomía. Pero sucede que yo viendo los versículos que siguen en nuestros estudios sobre Primera de Timoteo, veo que los versículos que siguen encajan muy bien dentro de este tema de la mayordomía, ¿verdad? Porque seguimos según Primera de Timoteo en el capítulo 6, versículo 1. Y veo que esos versículos encajan, entonces no necesito cambiar a otro libro o algo así, sino que aplicar esto a la mayordomía que enfatizaremos durante este mes. Y específicamente los pasajes que vamos a ver nos hablan sobre la mayordomía del trabajo. Por esa razón continuaremos entonces con Primera de Timoteo y hoy vamos a hablar de este tema de la mayordomía del trabajo. Ahora, creo que ya lo vieron con el hermano Ricardo, algo de mayordomía hoy. Cuando Dios creó a nuestros primeros padres, los nombró mayordomos de su creación. Miremos Génesis capítulo 1, versículo 27. Génesis capítulo 1, versículo 27. Dice allí lo siguiente: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Es decir, administrarla prácticamente, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Entonces, el hombre, en este caso específico Adán, quedó constituido como mayordomo de Dios. Dios le entrega su creación y le dice que es una bendición. Y esa mayordomía entonces abarca toda nuestra existencia, ¿no? Somos responsables de todos los aspectos de nuestra vida. Y un aspecto de nuestra vida importante pues es el trabajo, naturalmente. Por eso hablamos de que somos también mayordomos del trabajo. Es decir, somos mayordomos de nuestra vocación, de ese llamado que Dios nos hace y la manera como trabajamos en este mundo administrando las cosas que Dios nos da, administrando las oportunidades que Dios nos da. Tenemos que vernos a nosotros mismos así, como mayordomos, administradores de Dios, absolutamente de todo lo que Dios nos permite vivir y tener. Ahora, estos principios que vamos a ver están vigentes. Aunque fueron escritos hace varios siglos, son principios vigentes. Estos de 1 Timoteo 6, donde vamos a tocar hoy. Siguen vigentes en cualquier sistema político, sea el capitalismo o sea el comunismo.
Y siempre habrá aquellos que son patronos y aquellos que trabajan a su servicio del patrón. Fíjese, hace 2000 años casi que se escribió esto, casi 2000 años, y ahí habían trabajadores y patronos en esa época, en un mundo tan diferente. Entonces, los principios éticos que nos enseña la Biblia nos ayudan a hacer las cosas bien, para agradar a Dios y para que nos vaya bien. Por lo tanto, entonces, hablemos de la mayordomía del trabajo hoy. Como dije, Dios creó el trabajo para beneficiarnos. Fue la primera tarea de Adán. Ahora miremos Génesis 2:15, y ya regresamos a 1 de Timoteo. Pero en Génesis 2:15, ¿qué dice allí? En este relato de la creación. Sigue diciendo, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase, para que lo labrara y lo guardase. No para que fuera vago, sino para que lo trabajara y lo conservara y lo cuidara. Le dio Dios. Entonces, más adelante tenemos que Dios estableció nuevamente el trabajo como medio para suplir nuestras necesidades, porque en Éxodo 34:21, el libro que sigue, Éxodo 34:21, dice lo siguiente: 6 días trabajarás, mas en el 7º día descansarás. Aún en la arada y en la siega descansarás. Entonces, implícitamente está diciendo que el hombre está trabajando, está arando, está cosechando, y Dios le ordena que descanse. El 7º día, para nosotros el domingo, ¿no? Aún en las cosechas, aunque esté lleno de cosecha y tenga que trabajar y segar, Dios le dice, tiene que descansar de ese trabajo. También en 2 de Tesalonicenses 3:10, 2 de Tesalonicenses 3:10, ¿qué dice allí? El apóstol Pablo está hablando en ese pasaje, y hay un subtítulo en la Reina Valera que dice el deber de trabajar, ¿no? Pero ahí específicamente en el versículo 10 dice, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Eso enseñó Pablo en las iglesias. ¿Hay alguno vago ahí que no quiere trabajar? Que no coma. No nos manda a que entonces lo sostengamos, no coma. ¿Quiere comer bien? Trabaje. Es muy práctico y muy claro. Esa canción popular que dice que el trabajo lo hizo Dios como castigo es un engaño del diablo, ¿no? Y la gente baila y el trabajo lo hizo Dios como castigo, pues eso es una mentira del diablo. Entonces, mire usted que Dios nos da las habilidades para hacer nuestro trabajo. Por eso unos son artistas, otros son constructores, otros son agricultores, otros son músicos, otros son médicos, porque cada uno tiene una vocación a la cual Dios lo ha llamado y le ha dado la oportunidad de prepararse y tener esas habilidades. Dios nos da también el éxito en nuestros trabajos. Si Dios está con nosotros, lo que hacemos bien nos permitirá ir prosperando, y Dios nos da la sabiduría para que hagamos las cosas bien. Mucha gente ha comenzado por abajo, sin nada, y fueron honestos y honrados, por lo tanto Dios los superó.
y con el tiempo Dios los ubicó en posiciones mejores. Tenemos testimonio de empresarios, por ejemplo, que comenzaron haciendo las cosas bien y Dios los prosperó en gran manera. Creyentes. Y hay muchos testimonios sobre eso. Entonces, siendo así las cosas, lo que la palabra nos enseña es que debemos trabajar a conciencia y trabajar duro, ¿no? Sin embargo, también tenemos que tener cuidado de trabajar excesivamente. Si el trabajo que uno tiene le requiere tanto tiempo que no hay espacio ni para la familia, ni para nuestras propias necesidades, ni para la iglesia, pues eso quiere decir que estamos trabajando en exceso, que el trabajo nos tiene totalmente asfixiados, y eso también Dios dice que no debe ser así. En Éxodo 28:11, es otro pasaje interesante, Éxodo 28:11, es relacionado es el mandamiento específico, ¿no? Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo, porque Dios está interesado en que nosotros trabajemos con moderación y descansemos también. Hay que descansar. Dios descansó después de la creación. Sigue diciendo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ahí está muy claro, ¿no? Dios estableció ese día de descanso para que tengamos salud física, mental y espiritual. Ahora, hay una cosa interesante, aquí ya preparándonos para Timoteo, volviendo a Timoteo 6. En aquel tiempo, cuando se escribió esta carta, existía la esclavitud. No la esclavitud del siglo XVIII y XIX, la esclavitud negra, no. Había esclavitud de blancos y de todas las razas, porque una persona podía quedar en una situación económica tan triste que tenía que venderse, y eso era en esa época legal. Había alrededor de 60,000 esclavos en el Imperio Romano. Y recordemos que aquí está Pablo escribiendo esta carta bajo el Imperio Romano. Si un esclavo huía, escapaba y era capturado, pues lo buscaban, y si lo encontraban lo ejecutaban, o si no, le ponían en la frente una F, o sea, fugitivo. Ahora, la iglesia cristiana al comienzo tuvo que lidiar con este asunto, y la iglesia cristiana no organizó una revolución social. No dijo abajo los ricos y los que están y esto, y se armó y peleó. No, entre otras cosas porque si hubiera hecho eso, los exterminan a todos en esa época. Al contrario, los apóstoles recomendaron más bien a los cristianos ser prudentes. Entonces, ¿qué debían hacer los esclavos, los que eran esclavos? Aquí ahora sí vamos a leer en 1 Timoteo 6:1, dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Pues si uno dice esto hoy en día, dicen que por eso es nosotros los cristianos somos retrasados, ¿no? Porque eso es un pensamiento revolucionario. Por eso
hablábamos de qué era lo que estaba pasando para poder entenderlo. Entonces, a la iglesia probablemente llegaron esos esclavos convertidos al Señor. Y la recomendación es que ellos tenían que tener mucho cuidado y respetar y honrar, eso quiere decir la palabra honor, a sus amos, aunque en ocasiones fueran crueles, porque un esclavo creyente podía llegar a ser tentado a maldecir, rebelarse, y el patrón también podía decir, miren, este esclavo no obedece, no hace caso, y dice que es cristiano, miren esa iglesia donde va, yo creo que ese Dios no es un Dios que es de orden, porque era normal que el esclavo obedeciera. Inclusive hubo patronos que lo mataban al esclavo si no obedecía. Y luego en el versículo 2 dice, y los que tienen amos creyentes, era el otro caso, eran esclavos pero su patrón y su amo era un creyente. No los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Entonces a la iglesia también llegaban patronos que eran cristianos, y llegaban esclavos también que eran cristianos. Pero los esclavos no podían pensar, bueno, ahora sí somos iguales. Soy esclavo, pero ante Dios somos iguales, tenemos los mismos, Dios nos ama a ambos igual. Entonces no tengo ninguna obligación. Y podía empezar a adoptar una actitud muy diferente. Sin embargo, debían tener presente algo, lo que veo aquí en la palabra, que la igualdad espiritual no rompe con las distinciones sociales. Cada quien en su lugar. Sino que todo lo contrario, ahora que el esclavo tenía un amo cristiano, debía realizar un buen trabajo y ganar su salario bien. En cierta ocasión un pastor decía que a él no le gustaba tener o emplear cristianos en la iglesia, porque resultaban más exigentes que los inconversos y generaban murmuraciones y divisiones y problemas. Una iglesia grande que empleaba gente. Y entonces cuando invitaban o abrían vacantes, el pastor decía yo, ojalá que no sean cristianos, porque son los más problemáticos. Entonces el trabajador cristiano tiene la misma obligación de someterse a la disciplina y de ganarse su sueldo o su salario como cualquier persona. Por consiguiente, el trabajador cristiano debe hacer el trabajo honestamente. Por eso aquí leímos, ¿no? Todo lo contrario. Sirvan a sus patronos de la mejor manera, porque ahora sus amos son creyentes, son amados en el Señor, que se benefician de su buen servicio. Lo que dice acá. Deben realizar un buen trabajo. Entonces ellos ahora deben de trabajar con una actitud positiva, no como cuando eran inconversos. Ahora no va a pensar que está siendo obligado y que está siendo explotado y que está siendo oprimido, sino que está trabajando contra su voluntad. No, al contrario, la recomendación es sirva de buen corazón. No vea el trabajo como una obligación, sino... Es decir, no trabaje como así, buscando hacer lo mínimo posible, el mínimo esfuerzo. No, trabaje con amor y de manera voluntaria. Y sobre ese tema el apóstol Pablo no solamente escribe aquí a este joven pastor Timoteo, sino que en Efesios 6, 5, 6 dice otra cosa. Efesios 6, 5, 6. Efesios 6, 5, 6. Aquí a la iglesia que estaba en Éfeso.
el apóstol Pablo dice lo siguiente a ellos: siervos, que es otra manera de decir esclavo en esa época. Obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervo de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Entonces aquí hay unas recomendaciones. En el caso de los creyentes, deben hacer su trabajo como si fuera un trabajo para Dios. Y no estar ahí trabajando y maldito este trabajo, malditos todos estos, los que me están explotando, miren, ¿no? qué desgracia, yo tengo que... No, hay que hacer el trabajo con amor y con devoción. Hágalo como para Dios, aunque sea un trabajo que a usted no le gusta, pero que lo necesita para ganarse la vida. Entonces, eso va a cambiar la perspectiva completamente. Deben trabajar con limpia conciencia, y por eso también dice aquí que no sirviendo al ojo, dice ahí. O sea, no sea un trabajador que necesita que le pongan un guardián y una cámara para que lo grabe a ver si es flojo, si no hace bien el trabajo. Eso quiere decir sirviendo al ojo, ¿no? Cuando el patrón que trabaja no solamente cuando el patrón está presente. Entonces, como el patrón está presente, entonces trabaja ahí sí con mucho juicio, con mucha dedicación, es dedicado, laborioso. Pero cuando el patrón se va, descuida sus labores completamente. Y si es cristiano, entonces es un hipócrita, porque trabaja es cuando lo están viendo. Debe trabajar con limpia conciencia. Trabajar con esa dedicación, esté o no esté su jefe. Hacer el trabajo limpiamente, de corazón. Porque uno debe trabajar como para Dios, dice allí. Y eso le ayuda a hacerlo con alegría. Si uno está en el trabajo refunfuñando, ¿no? Refunfuñar es murmurando, y ¿a qué hora son las 12? No, pues es una desgracia esto. Amanece el día y no, yo quisiera más bien no ir por allá, ¿verdad? Si amanece el día, entonces eso es una manera de andar refunfuñando. Si uno hace eso, no va a hacer el trabajo bien. Si uno considera que gana muy poco, ¿no? No, es que aquí son unos explotadores, ese tipo es un avaro, esto es una desgracia yo estar aquí. Si considera que gana muy poco, debe en buenos términos hablar con su patrón para ver si le hace un reajuste, a ver qué puede hacer él para ayudarlo. Si no hay una solución a sus aspiraciones, en ese caso es mejor renunciar y buscar otro trabajo mejor remunerado que llene sus expectativas, pero no andar ahí amargado haciendo un trabajo que no le gusta. Y menos montando un sindicato, quién sabe qué es lo que pasa en las empresas hoy, ¿no? Ahora, hay que entender que la remuneración es proporcional a la preparación, a la educación que se tiene. Si uno no es preparado, no ha estudiado y quiere ganarse montones de dinero y desempeñar cosas que no las puede hacer porque no está capacitado, pues es una equivocación también. El trabajador debe buscar la manera de prepararse para ser mejor remunerado y hacer mejor su trabajo, porque es un mayordomo del trabajo y debe hacerlo como para Dios. Primero responsable a Dios y después a su jefe. Y también, además de eso, si él trabaja amargado, va a generar un malestar. Si está, por ejemplo, en una fábrica o en una empresa, va a generar un malestar que rompe el compañerismo
y crea un ambiente malsano, una persona descontenta, problemática, que difama ante sus compañeros, crea un mal ambiente. No está haciendo el trabajo como lo dice aquí, como lo vimos hace un momento. Ahora, una amargura en la manera de trabajar puede también crear finalmente una tirantez con su jefe. Y entonces terminan o echándolo a él o en pelea con los que mandan sobre él. El apóstol Pedro, hablando de ese problema, recomienda en Primera de Pedro 2:18, ya lo leímos, pero miremoslo nuevamente, lo leímos congregacionalmente. Primera de Pedro 2:18. ¿Qué dice allí Pedro? ¿Qué leímos? Dice lo siguiente, dice, criados, lo mismo, personas que están al servicio de alguien. Estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Es la recomendación de él, a tener paciencia en ese caso. Y se puntualiza el respeto. Y recuerde que Pablo enseña también en Romanos que nosotros tenemos que dar honra al que honra, respeto al que respeto. Bien, pero también la Biblia habla algo a los patronos. Dice que ellos tienen que, así como el trabajador tiene que honrar a su jefe, así el jefe tiene que honrar a sus empleados también. ¿Y qué le dice a los patronos? Ahí en Efesios 6:9, donde estamos, dice, y vosotros amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas, ¿no? Entonces el apóstol exhorta también en la iglesia a los patronos para que tengan una buena relación con sus empleados. Debe relacionarse con ellos de manera amable. Puede reconvenirlos, puede hacerles reclamos, pero ¿en qué términos? Yo creo que si un jefe es un atarbán, un ordinario, como decimos aquí, grosero y todo esto, no está usando la sabiduría de Dios y no está haciendo un buen mayordomo, porque es parte de su trabajo. Hay que hacer reclamos, pero en los mejores términos posibles. Entonces, pensando en todo eso, podemos sacar unas conclusiones prácticas. Hoy nosotros no podemos hablar de amo-esclavo. Por eso si alguien lee la Biblia y dice, no, yo que voy a ser cristiano, mire lo que está diciendo ahí, me va mejor con el comunismo, y yo creo que es más justo. Entonces, hay que entender el contexto. Entonces, hoy ya no podemos hablar de esa manera. Hoy lo máximo que se puede decir hoy es patrón-empleado, ¿verdad? Los patronos cristianos deben tener una actitud comprensiva y justa con su empleado. Los empleados cristianos deben tener igualmente una actitud comprensiva hacia sus patronos, de respeto. ¿No? Hoy, pues ya los tiempos han cambiado y uno lo escucha a veces de muchos trabajadores que dicen, no, los tiempos de la esclavitud ya pasaron. Claro que ya pasaron. Por eso nosotros como cristianos tenemos que dar ejemplo. El Evangelio entonces nos enseña a buscar un buen entendimiento en las relaciones laborales. Por eso las empresas hoy tratan al máximo de hacer diálogos, ¿no? Las empresas le tienen un miedo terrible a los sindicatos porque los sindicatos se han vuelto políticos y se han vuelto mafias de la política y ya no defienden los intereses verdaderamente con justicia. Hoy se habla entonces de servicio mutuo,
Si usted sirve a ellos, ellos le servirán a usted. Respeto mutuo basado en la justicia, no solamente en la conveniencia. Hoy la empresa moderna está hablando de participación, cooperación, colaboración y una cantidad de cosas. Y bueno, yo no sé mucho de esto de administración empresarial, pero se sabe que se está buscando es una armonía de lo mejor para que las cosas funcionen. Bien. Hermanos, conclusión a esto. Sobre esto hay mucho que hablar, pero el tiempo no nos ayuda. Conclusión, recuerde, somos mayordomos de Dios. Y el Señor nos va a pedir cuenta de cómo ejercimos esa mayordomía. ¿Cómo estamos haciendo nuestro trabajo? El Señor nos va a pedir cuentas. Y mucho más si a veces estamos sirviendo en la iglesia. Porque en la iglesia Él es el Señor y nosotros somos siervos de Cristo. Mucho más. Entonces, ¿quiere usted mejorar sus condiciones económicas? Trabaje duro. No hay otra manera. ¿Quiere salir de la pobreza? Trabaje duro. Dele gracias a Dios. Como decía John Wesley. ¿Recuerdan de John Wesley? Este gran predicador no era reformado plenamente, no, pero hay una denominación a su nombre, la iglesia wesleyana, pero era un gran cristiano. Él decía lo siguiente: trabaja todo lo que puedas, ahorra todo lo que puedas y ofrenda todo lo que puedas para la gloria de Dios. Y muchos puritanos hacían eso, ¿no? Trabajaban con mucho ahínco. ¿Ve? Al mismo tiempo que trabajaban, ahorraban. El ahorro es y nadie puede decir que no puede ahorrar. Algo puede ahorrar uno, si se hace el propósito. Y ofrenda todo lo que puedas, porque tampoco podemos ser tacaños con la obra de Dios. Hay algunas personas que, eso decía un pastor una vez, cada vez que hay una persona en la iglesia, quéjese, muy pobre, necesito, bueno, ¿cuánto le está dando usted a Dios, a la obra? No, pues que yo no puedo, por eso es que está tan bien. Dios, ¿cómo cree que Dios tiene la obligación de ayudarlo a usted si usted ni siquiera da un centavo a la obra de Dios? Todo eso hay que pensarlo. Si usted como cristiano trabaja para alguien, sepa comportarse. Si el trabajo no le sirve y va a vivir amargado, búsquese otro. Así de sencillo. Si usted como cristiano es patrón o jefe de o un jefe de otros trabajadores, sepa comportarse. No puede ser humillante, gritón o injusto con los que están bajo su mando. Y eso abunda, hermano, ¿no? Jefes que a las patadas, hermano, en vez de llamar a la persona, y si es un cristiano, pues muy grave. No puede oprimir a los demás abusando de su posición. Es preferible prescindir del trabajador que andar con problemas de ese tipo, pecando contra Dios por esa injusticia. Entonces, hermano, la pregunta final es, si usted es un empleado cristiano, ¿hace su trabajo como si fuera para Dios? Yo me convertí a los 23 años y fui empleado público, muy joven, muy jovencito, de los 19 años, en la gobernación de Cundinamarca. Alguna vez yo lo he dicho. Pero por muchos problemas y por inexperiencia tuve que retirarme de ese trabajo. Y andaba pues de corbata ya en un escritorio y relacionado con políticos a esa edad y todo eso. Y no hacíamos sino andar de fiesta en fiesta. Eso son los empleados públicos. Conozco mucho de eso. De la corrupción también que hay en el gobierno.
en lo público. Y resulta que después de eso me tocó hacer unos trabajos y me convertí al Señor, pero tenía una racha económica terrible, hermano, y me tocó hacer trabajos que antes de ser creyente yo nunca los hubiera hecho, por mi orgullo. O como dicen aquí en Colombia, yo no me voy a rebajar. Me tocó hacer unos trabajos y ¿sabe qué era lo que me fortalecía? Esto que hemos dicho hoy. Porque yo le decía al Señor, señores, hago este trabajo en tu nombre, para ti. No me gusta. No gano lo que creo, me fastidia, pero voy a hacerlo lo mejor para tu gloria. Porque este trabajo es santo, porque es para ti. Era lo que yo pensaba. Entonces, usted hace su trabajo como si fuera para Dios, busca mejorar cada día para así mismo recibir bendiciones. Porque si uno es mal trabajador, ¿qué bendiciones va a recibir? De Dios. Usted como jefe cristiano, ¿da órdenes sabiamente o actúa con amenazas? Pedro dice, cuidado. No ejerza su influencia y su poder con amenazas. Si usted ha actuado injustamente, por ejemplo, si hemos actuado injustamente, ¿qué tenemos que hacer? Busque a Dios, confiese su pecado, reciba el perdón y cambie de actitud. No hay otra manera, y eso es lo que la Biblia dice. ¿Verdad? Cambie de actitud y las cosas van a mejorar increíblemente. Las relaciones obrero-patronales van a mejorar. Y no como hacen hoy, ¿no? Alguien inconforme, entonces el sindicato lo recluta, lo mete en el comunismo y a tirar piedra, hermano, y a todas esas cosas. Pues aquí la palabra no está diciendo eso, no, nada de eso. Por eso decimos que todos estos principios éticos siguen vigentes, pero son principios éticos, obviamente, que el mundo que no tiene a Cristo no los entiende, ¿no? Pero Dios sí quiere bendecirnos y que prosperemos y que salgamos adelante. Quiere bendecir nuestro trabajo, darnos la salud, bendecir las habilidades que Dios nos ha dado para que prosperemos y seamos personas útiles a la sociedad en la cual estamos. ¿Verdad? Vamos a orar, hermanos. Que Dios nos ayude. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, en esta hora. Tu palabra aquí nos dice que nosotros somos mayordomos del trabajo y que tenemos que comportarnos a la altura, bien sea que seamos empleados o bien sea que seamos patronos, jefes. Amado Señor, danos esa sabiduría para hacer nuestro trabajo adecuadamente, bien hecho, para tu gloria. Y eso nos va a ayudar, oh Dios, a ser excelentes personas. Y probablemente vamos a ser prosperados de muchas maneras. Porque estamos haciendo nuestro trabajo a conciencia, oh Dios. Gracias, Padre, por la salud, por la educación que has dado a algunos, por las oportunidades de trabajo, por abrirnos las puertas en muchas partes. También bendice a los que son jefes, empresarios. Denles sabiduría para que hagan su trabajo bien para ti. Y bendícelos y prospéralos, Señor. Eso te lo pedimos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. No por lo que somos nosotros, sino por lo que Él es, nuestro Salvador. En el nombre de Jesús damos gracias. Amén.